Hola, bendiciones para todos. Qué alegría saludarles en esta mañana tan especial que el Señor nos permite estar juntos una vez más eh, alrededor de su nombre, buscando su palabra. Quiero darle un saludito muy especial a los que hoy se conectan por primera vez. Bienvenidos, qué rico tenerles. Estamos viviendo tiempos de mucha oportunidad del Señor. Así que cada vez que puedas conectarte, cada vez que puedas estar aquí con nosotros, eres bienvenido y nos alegra tanto poder hoy acercarnos al Señor. Y bueno, aquí con nosotros siempre hay un equipo que viene a servir. Yo sé que ustedes no lo ven, pero ven, muchachos, Víctor, venga para que salude. Los cogí desprevenidos, venga. Él es Víctor, siempre ha estado aquí todo este tiempo, una bendición. Tao está allá en la consola, en la cámara y tiene todas esas funciones, no se puede mover en este momento, pero quiero agradecerles a ellos que siempre están acá con nosotros ayudándonos. Bueno, quiero que hagamos una oración, estamos muy contentos porque hemos venido tratando una serie estos domingos que hemos llamado plenos y dichosos sin la influencia de enemigos espirituales. Y yo creo que ha sido una bendición porque hemos podido recibir de parte de Dios como ese direccionamiento, pero también esa libertad de todas aquellas cosas que a veces nos impiden disfrutar de esa plenitud, de esa dicha que Dios tiene para nosotros. Así que damos gracias al Señor por su palabra y quiero invitarles que hagamos una oración. Sé que estamos viviendo también tiempos donde de pronto hay temores, hay enfermedad, hay situaciones difíciles. Hoy vamos a hablar de un enemigo llamado desánimo, pero nos vamos a meter profundo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que trate este tema con nosotros a profundidad. No lo vamos a tratar por encima, porque sé que hay cosas que a uno lo desaniman a veces y a veces son cosas del diario vivir que te ponen triste, que te bajan de nota y todos lo experimentamos. Créanme que yo también. A veces hay una lucha espiritual para sobreponernos a ciertas cosas y poder continuar, pero es la voluntad de Dios que encontremos en Él esa ayuda. Así que quiero que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ir profundo y que mientras Él nos da su palabra podamos recibir como no solo esa instrucción, sino esa liberación y ese toque tan poderoso de Él a nuestras vidas que nos permite experimentar esa gloria de Él. Así que vamos a hacer una oración, ¿les parece? Acompáñeme ahí donde estás a hacer una oración al Señor. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias. Yo te doy gracias por cada vida, por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, abuelitos, nuestras familias, por cada persona que hoy viene delante de ti a buscarte. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros, porque tú estás aquí, Señor, y porque hoy queremos pedirte ayuda. Son tiempos difíciles, tiempos donde experimentamos tantas cosas, tantas emociones, tantos sentimientos a veces, y a la vez tantos deseos, tantas expectativas, tantos anhelos. Y queremos pedir ayuda para que tú vayas profundo con nosotros, trates a profundidad todas estas raíces que a veces brotan y nos hacen experimentar desánimo. Señor, en las situaciones de la vida donde necesitamos un milagro, una intervención, yo quiero pedirte hoy que tú estés obrando también esos milagros para tus hijos, para todos nosotros. Que si alguno siente que no tiene las fuerzas, esta mañana de manera milagrosa vengan esas fuerzas de parte tuya a cada vida. Espíritu Santo, gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque tú nos amas y nos cuidas.
y porque tú nos conoces realmente, todo lo que tenemos adentro, lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y hoy venimos a ti necesitados, muy necesitados de ti. Por favor, líbranos aún de aquellas cosas que nos son ocultas, de aquellas cosas que no somos conscientes, de aquellas cosas que a veces son un engaño y no nos hemos dado cuenta, de aquellas cosas que nos enojan, que nos amargan y que hacen que experimentemos desánimo y se nos vayan las fuerzas para continuar. Hoy coloco cada vida delante de ti. Gracias, porque hoy tenemos un día más de vida para buscarte, para recibir de ti y para amarte. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un enemigo llamado desánimo. El desánimo es como ese decaimiento, ese desaliento, esa apatía, esa postración, ese pesimismo, como ese abatimiento. En primer libro de Samuel, capítulo 1, dicen los versículos 1 al 8. Te voy a pedir que trates de abrir tu Biblia, trates de tomar nota, trates de estar muy concentrado, porque sé que el Espíritu Santo va a meter su mano y va a hacer algo especial esta mañana en nuestras vidas. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana significa gracia. ¿Y por qué Ana, con esta marca de Dios tan grande, de esa gracia, estaba en esta condición espiritual que la llevaba a una condición emocional de desánimo? Ana tenía una frustración muy grande en su vida. Dios creó al ser humano, nos creó a todos nosotros, y nosotros nacimos para lograr cosas importantes. Nosotros nacimos para ser felices, para lograr metas. Dios nos hizo así, competentes, productivos, capaces, con una mentalidad ganadora, sensibles, necesitados de amar y de ser amados. Lamentablemente, el pecado nos separa de Dios, y al estar separado de Dios, pues el enemigo, este mundo y aún nosotros mismos, empezamos a darle lugar a limitaciones, a imposibilidades y a tantas cosas que también dentro de nuestro corazón traen una vida apocada, frustrada, por las presiones también, a veces por los problemas. Vamos dejando de lado cosas que son valiosas e importantes en nuestra vida y a veces ni nos damos cuenta. A veces nos acostumbramos a esa lucha diaria que todos tenemos por salir adelante, por solucionar problemas, y no caemos en cuenta que hay desánimo, que no hay plenitud. Entonces, Dios quiere que nosotros
disfrutemos la vida, disfrutemos estar vivos, disfrutemos servirlo, que disfrutemos cada día los hijos, la esposa, el esposo, que disfrutes tus padres, que nos gocemos, que estemos plenos, que estemos dichosos sin la influencia de esos enemigos espirituales. Dios es especialista en sacarnos de toda frustración. Dios sabe también que hay procesos que debemos enfrentar para ser libres de todo aquello que ha sido sembrado, que ha sido puesto en nuestras vidas a lo largo del tiempo, de todo aquello que ha sido en nuestra vida como un hábito dañino, y que la suma de todo esto trae unas expresiones de desánimo en nuestras vidas. Y Dios es quien nos trata eso y nos enseña para que nosotros también podamos reconocer que no solo necesitamos ser transformados por Él, sino que podemos estar necesitando un milagro muy grande en nuestras vidas, que lo transforme todo. Así estaba Ana. ¿Cuál era el motivo por el que Elcana tenía dos mujeres? Elcana tenía otra mujer porque Ana no le podía dar hijos y necesitaba herederos. El deseo de cada judío era tener un varón. En este tiempo bíblico, en el tiempo de los jueces, cada uno solucionaba ese tema como bien le parecía. Existía la poligamia. Tal vez Ana, como fue el caso de Sara con Abraham, le sugirió buscar otra esposa para que pudiera tener hijos y el nombre de Elcana pudiera ser perpetuado. La descendencia era lo más importante en Israel, la heredad, los herederos. Era de suma importancia mantener la línea de adoradores a través del varón, del hijo. Y Elcana era de la tribu de Efraín, era levita, pero no era de la descendencia de Aarón. Entonces, su descendencia tampoco llegaría a sacerdocio, pero a Dios le agradó que Samuel, más adelante que Dios se lo da a Ana, llegara a ser profeta, juez y sacerdote. A Dios le plació. Entonces, cuando Penina le dio hijos a Elcana, la otra esposa, Ana, tenía envidia de Penina porque ella tenía hijos, Penina tenía hijos y ella no. Entonces nosotros debemos saber que todo enemigo espiritual toma ventaja en nuestras vidas a través de cosas que vamos permitiendo. Puede ser con pleno conocimiento o sin saberlo, sin querer. Y no porque seamos malas personas, sino porque somos frágiles. Y si a eso le sumamos que estemos separados de Dios, nos va a faltar entonces ese discernimiento y esa palabra en nuestras vidas que nos guarda. Y una de las cosas que trae, que es como esa raíz que hace que a veces brote desánimo en nuestra vida, es la envidia. La envidia es una de las causas principales del desánimo, porque es un sentimiento de incomodidad cuando a otro le va bien, cuando tiene de pronto mejores dones, cuando recibe más reconocimiento. También un sentimiento de alegría cuando le va mal, ¿cierto?, al que tiene aquello que tú deseas. Y Penina le decía a Ana, Ana no tiene hijos. Y dice la Biblia que Penina se alegraba al decirle eso a Ana. Ana podría estar enojada con Dios por no tener hijos. No te lo puedo decir porque la Biblia no lo muestra, pero quizá. A veces nosotros nos enojamos cuando Dios no nos da lo que queremos o creemos que merecemos, y a veces ese enojo está ya bien guardado que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. A veces nos enojamos a causa de cosas que no recibimos. Por ejemplo, en casa nos enojamos si no recibimos el reconocimiento, el aprecio, las miradas correctas. Y nosotros debemos trabajar intencionalmente para recuperar muchas cosas en nuestros hogares, esas miradas cargadas de consideración, de amor. Es una obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas y Él nos va a ayudar con eso. Cuando la esposa, por ejemplo, no recibe ese enamoramiento de parte de su esposo y viceversa,
puede irse albergando esos enojos, esas envidias y esos desánimos. Así que, amados matrimonios, ¿por qué se ha ido el enamoramiento? ¿Por qué ya no se miran y se tratan con ese amor? ¿Por qué ya no se expresan el amor? ¿Por qué? Porque ya no le tocas el rostro a tu esposa, buscas abrazarla, buscas besarla, buscas estar con ella, darle una sorpresa, darle un gusto, un detalle, una llamada durante el día para saber cómo está. No fluye ese enamoramiento, esa conquista especial de cada día, y lo mismo puede pasar de ella hacia él. Y eso no está bien, porque eso desanima y eso causa enojo en el corazón cuando los hijos no reciben esa aprobación, como ese respeto, ese aplauso, esa compañía, ese acompañamiento, ese esfuerzo, esos regalos de parte de sus padres. Es que ya creció, ¿para qué regalos? ¿Cómo así? No, son cosas que no pueden desaparecer, cada uno en sus posibilidades, en sus recursos, pero hay cosas que debemos esforzarnos para que no desaparezcan de nuestros hogares. Cuando los padres no reciben esa honra, por ejemplo, ese amor, ese respeto de parte de los hijos, ese beso, ese abrazo, esa compañía, esa voz de respeto, viene el desánimo, a veces los enojos, las amarguras, y va pasando el tiempo. Y yo pienso que hoy es un día para que ya no pase más el tiempo y sigamos con lo mismo, con esas ausencias, esas carencias, y que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nos podemos estar llenando de enojo, de desánimo, y nos vamos distanciando, y eso no puede seguir pasando. Y cuando vemos en otros lo que nosotros queremos, nos llenamos de esa frustración y de ese desaliento en nuestras vidas. Entonces la envidia, el enojo son como esas aberturas en una puerta por donde entra el desánimo. Pero Dios quiere enseñarnos hoy que tengamos cuidado con eso. Yo estoy aquí para decirte que hay que tener cuidado con eso. Son temas que nosotros debemos tratar en nuestras vidas y en nuestras familias. Debemos entender que hoy Dios nos está diciendo, Dios hoy nos está ayudando con esta palabra. Pero tú tienes que prestar atención a esto y la debes atender, ponerle cuidado. Por eso te digo, toma nota, el Espíritu Santo te va a estar hablando. El enojo, ¿qué es el enojo? Dios, por ejemplo, muestra enojo por la injusticia y la maldad contra Él, contra su nombre. Pero Él nunca es controlado por la ira, Él nunca es controlado por el enojo. Él está en armonía con la compasión, con la tolerancia. Entonces de Dios aprendemos eso. ¿Por qué nos enojamos nosotros? Por muchas cosas. Yo les dije que el Espíritu Santo iba a ir profundo y vamos a tocar estos puntos. A veces nos enojamos cuando no nos gustan las palabras del siervo de Dios, y eso solo está indicando que hay un enemigo espiritual trabajando dentro de ti para dañarte. Me enojo cuando Dios no juzga a otros cuando yo quiero que lo haga, que fue lo que le pasó a Jonás. Jonás se enojó porque Dios le dio a Nínive otra oportunidad y no lo destruyó. Entonces hoy hay que decirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón y que mire si hay algún enojo no resuelto que estamos albergando contra Dios o contra alguien y quizá no nos hemos dado cuenta. A veces nos enojamos porque alguien prospera en su camino. Nos enojamos cuando las personas nos tratan injustamente, como fue lo que le pasó a David con Nabal en 1 Samuel 25, que lo hemos estudiado aquí también. Nos enojamos cuando vemos que otros no nos tratan de la manera correcta. Jonatán se enojó con Saúl, el rey, y Jonatán se levantó ese día de la mesa ardiendo en ira, y dice la Biblia que no comió pan con Saúl porque estaba entristecido por la manera como Saúl, su papá y rey, había tratado a David, su amigo y futuro rey. Jonatán conocía a David. Y de David, Jonatán solo había recibido amor, buenas palabras, una buena amistad, una ayuda. Y sabía que su papá Saúl, que también era el rey, estaba equivocado sobre David.
Y Jonatán no aprobó la conducta de Saúl, aunque era su padre, y no comió con Saúl a causa de esto. Pero hoy en día nosotros caemos con pleno conocimiento o desconocimiento de acciones que traen desánimo y tristeza. Por ejemplo, en este ejemplo, a nuestros padres. A veces hay gente que deshonra, que maltrata a tus padres, y tú luego te sientas a comer con ellos como si nada hubiera pasado. No estoy hablando de enojos, de venganzas, de cogerle la mala a una persona. No, estoy hablando de tener cuidado con esa honra, de ser coherentes. Hay cosas que no podemos aplaudir, hay cosas que no podemos acolitar, porque al caer en eso acarreamos desánimo para otras personas y estamos sembrando esas semillas, y nosotros mismos vamos a cosechar lo mismo más adelante. Entonces, con el enojo nosotros debemos tener mucho cuidado, porque un enojo que no se trata debidamente hace que nosotros podamos maltratar a otras personas. A veces nos enojamos con el pecado de otros. Moisés, por ejemplo, se enojó y se dejó dominar por el enojo. Es que la Biblia dice que nos podemos a veces airar, pero no podemos pecar. Moisés se dejó dominar por el enojo y golpeó la roca 2 veces, cuando Dios le había dicho que solo le hablara a la roca. Y ese enojo le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Después de ese enojo, Dios le dijo a Moisés: a causa de esto no vas a entrar. Entonces, a veces nos enojamos por miedo a perder nuestra posición, nuestra reputación, y hacemos todo para quedar bien. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando hay iras, enojas, nos sentimos incómodos, es como un estorbo, y eso nosotros tenemos que revisarlo. Nosotros tenemos que mirar eso. Santiago 1:20 dice que Eliab, el hermano de David, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿con quién has dejado las pocas ovejas? Conozco tu soberbia, la maldad de tu corazón, que has descendido para la batalla. El enojo contra alguien a veces hace que nosotros malinterpretemos las acciones. David estaba procediendo preocupado por el pueblo de Dios, preocupado por la visión de Dios, por hacer la voluntad de Dios, pero su hermano lo malinterpretó, se enojó con él y habló mal contra él. Entonces el enojo a veces hace que nosotros malinterpretemos las cosas. Cuando hay enojo en nuestro corazón hacia alguien, malinterpretamos las acciones de esa persona. Nos enojamos contra aquellos a quienes no podemos satisfacer sus expectativas. Por ejemplo, la ira de Jacob se encendió contra Raquel, su esposa, y le dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que solo te dará Dios, y no te puedes enojar porque tu esposo, tu esposa no te las puede dar, ni te tienes que enojar porque tú no se las puedes dar. Nosotros no somos Dios, hay cosas que solo Dios podrá darnos. Nosotros somos seres limitados. Cuando a veces nos enojamos cuando nuestros pecados son expuestos, nos enojamos. Balaam, por ejemplo, azotó el asna, porque con tanta terquedad que había en Balaam, el asna expuso la codicia que había en Balaam, y Balaam la azotó. Se fue contra el asna y se encegueció en enojo. A veces otros nos ayudan a reaccionar de nuestro pecado. Nosotros no podemos azotarlos, sino amarlos. En medio de un mundo donde se ha perdido el interés por el bienestar del otro, y casi que en la boca de todo el mundo está que cada quien mire cómo se defiende, que cada quien mire lo que hace. A mí qué me importa, él verá en la vida de él. Donde no se le dice a la gente que eso lo puede destruir para quedar bien, o para mantener una apariencia, o para tenerlo contento. Pero Dios a veces envía personas que nos dicen: mira, esto está mal, esto te va a destruir. Nosotros como pastores lo hemos hecho con amor. A veces la reacción no es buena, hay enojo y toman distancia. Pero a veces también nosotros nos enojamos con nosotros mismos. Nos frustramos, nuestro orgullo es como herido. Nos enojamos por nuestros fracasos, por nuestros errores. Si nos equivocamos, pues tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, de sencillez, y no enojarnos aún más,
porque eso no va a ser bueno para nosotros, eso va a manifestarse en desánimo en nuestras vidas. A veces nos enojamos cuando somos avergonzados por otros. El rey Asuero se avergonzó porque sintió vergüenza porque Vasti, su esposa, la reina, no quiso hacer lo que él le pidió. Nosotros no podemos avergonzar, nosotros tenemos que dedicarnos a bendecir, a decir lo bueno en público, pero lo que no es tan bueno, por favor, en privado. Que vuelvan esas palabras de honra a nuestra boca en los hogares, que vuelvan esas palabras de reconocimiento, que vuelvan esas palabras de amor, de ayuda, de respeto, de romance entre los matrimonios. ¿Por qué tratarnos feo? Eso avergüenza, eso desanima. A veces experimentamos tantas cosas y podría seguir citando ejemplos de por cuántas cosas albergamos enojo en nuestro corazón. Nos enojamos a veces porque hay unos que condenan a otros y se justifican delante de Dios. Hay quienes están siempre con el dedo acusador y eso no es bueno para ti. No es bueno estar buscándole los errores a los demás para caerles encima. Así fue Eliú contra Job. Y dice la Biblia que Eliú decía que era amigo de Job. A veces nos enojamos por los pecados de otros. Y a veces ese enojo es válido. Pero no podemos dejarnos llevar por ese enojo porque seremos destruidos. O sea, nosotros tenemos que saber que todo pecado daña. Todo pecado daña. Y por eso Dios lo prohíbe. Porque daña al hombre, porque lo frustra, porque lo destruye. La mentira daña, el desorden daña, la ira daña, ser ventajoso daña, llevar una vida oculta daña. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber y tenemos que reconocer que el Señor es perfecto, pero todos nosotros, la iglesia, los que nos congregamos, no somos perfectos. Entonces uno tiene que saber que cuando sirve a Dios en su obra, y comete pecados, chismes, murmuraciones, cuando cometemos pecados como fornicación, adulterio, homosexualismo, eso daña la obra de Dios, daña la fe de un pueblo, daña otras familias. La iglesia es un lugar para todos y todos llegamos al Señor envueltos en nuestros delitos y pecados, vueltos nada. Y el Señor nos recibe con brazos abiertos, nos quita esas vestiduras sucias, nos perdona y empieza un proceso de restauración en nuestras vidas. Y damos toda la gloria a Dios y gracias al Señor, porque nosotros mismos somos un testimonio de eso. Sé que muchos de ustedes también lo podemos decir. Y gracias por todo lo que el Señor hace en medio de nosotros, que es maravilloso. Pero la iglesia no es un lugar para dañar. Es decir, cuando ya sabemos que hay cosas que están mal, que son pecados morales, que son pecados delicados y están ocultas y no quieres arrepentirte. Si tú quieres persistir en no estar bien con Dios, no tiene sentido tener una apariencia de piedad porque te estás engañando a ti mismo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos del pecado porque el pecado también es una causa de desánimo muy fuerte para ti y para otros. También tenemos a veces que apartarnos de las personas con las que pecamos. Nosotros tenemos que tomar decisiones, es un tema complicado, pero a veces no podemos pretender que aquí nada pasó. Si algo pasó hay que solucionarlo, si algo pasó hay que arreglarlo, estos temas hay que darle solución. Nosotros los pastores tenemos que atender temas como estos en la iglesia, porque eso daña. Porque eso deteriora. Dios es perfecto, pero a veces pero los que nos congregamos no. Entonces tenemos que atender eso. Tú también tienes que atender eso ahí en tu vida, en tu casa. Estaba Ana airada con Penina y tenía Ana como ese enojo, esa envidia también de Penina. Penina estaba resentida porque el Cana le daba la mejor porción a Ana. Penina no se sentía amada por el Cana como el Cana amaba a Ana. Y Penina se sentía rechazada y había esa envidia en Ana, ese enojo, y en Penina también de ver cómo el Cana la amaba. Proverbios 12:18 dice que hay quien habla sino tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Es decir, de Dios viene la sabiduría.
Pero cuando un corazón está enojado es muy difícil que la boca hable bien. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos libere de todos esos enojos en este día. Penina enojada con Ana, Penina entristecía a Ana todos los días, la Biblia no dice desde cuándo, pero parece ser desde que Penina tuvo el primer hijo, la asolaba todo el tiempo y Ana se deprimía, dice la Biblia que no comía, dice la Biblia que estaba afligida en su corazón. Y Penina le decía a Ana, Jehová no te ha dado hijos. Entonces tú debes saber que Dios es soberano y que Él es quien abre y cierra matriz, dice la Biblia. Y Dios puede obrar milagros. Dios en un instante lo cambia todo. Dios no depende de nuestra humana condición. Dios no obra milagros conforme a nuestra capacidad, sino conforme a su poder y sus propósitos. Dios no provee si en el mundo hay o no hay. Él es dueño absolutamente de todo. Así que nosotros hoy tenemos que tomar una decisión, amada iglesia. Permitamos que siendo conscientes de enojos y amarguras, el Señor haga una obra en nuestras vidas. Pidamos que nos libere, que nos sane y nos encamine de una vez y para siempre en sus planes y propósitos. Toma esa decisión, por favor. Sigue diciendo la palabra de Dios en primer libro de Samuel 1, del versículo 9 al 18. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ven paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no fue donde nadie más a exponer su queja. A veces nos ponemos a hacer eso y eso la Biblia lo llama murmuración. ¿Y qué es la murmuración? Un portón a la destrucción, y eso trae desánimo. No solo a tu vida, sino a muchas personas. El pecado del diablo ante Dios fue la murmuración y la rebeldía. Es el enemigo espiritual de tu alma. Entiende eso, esto es delicado. Murmurar es hablar o escuchar algo malo de otra persona cuando no está presente, o deshonrarla diciendo cosas que no son aunque esté presente. Escúchame esto, por favor. Yo te dije que íbamos a ir profundo. Hay gente que sienta a otra persona a culparla de sus desaciertos y desdichas. Por eso es que hay tanta destrucción en la vida de esas personas, por eso hay tanta falta de bendición en esas vidas, hay tanta sequía espiritual, tanta falta de plenitud, de dicha, por la deshonra que practican y que no han arreglado ese tema, no lo han restituido. Y el Señor está hoy aquí para mirar nuestras vidas, para perdonarnos, pero también para librarnos de todo eso. La murmuración es un pecado terrible y el fruto de la murmuración es el chisme. Es decir, Ana fue donde el Señor, al templo, donde estaba el pastor Elí, a exponer su caso, su pena, a que Dios la defendiera, a buscar una palabra de fe que la sacara de la frustración, del engaño, del desánimo, de la mala conducta, a hacer un voto, a hacer un pacto de fe con el Señor, una promesa. Ella no se puso a despertar lástima, a hablar sus cosas con el pueblo, a buscar que le dieran palmaditas en la espalda. Penina le había hecho una herida muy grande, pero Ana acudió a Dios, al templo, al siervo de Dios. Dios es nuestro médico para sanar.
Dios usa una palabra, un consejo, un tiempo de oración, un tiempo de adoración, de alabanza. Por eso es que hoy tengo que decirte con tristeza, pero también con un poco como de sorpresa y de pronto de enojo, una frase que escucho de muchos cristianos en este tiempo, después de que el templo ha sido de tanta bendición para sus vidas en muchas maneras posibles. Ahora andan diciendo que el templo no se necesita. ¿Cómo que no? O sea, claro que sí, que nos ha tocado vivir este tiempo tan difícil. Sin templo es otra cosa. Si tú me preguntas, pastora, ¿y ustedes cómo se sienten? No, aburridos. O sea, esto no es Dios, porque es tan bueno y no nos ha dejado. Y sabemos que allá en tu casa está el Señor ministrándote, y nosotros aquí sentimos la presencia de Dios porque Él sabe cuánto amamos su obra, cuánto les amamos a ustedes. Pero nada reemplaza el templo. Nada reemplaza que nos podamos tener cerca junto a la presencia del Señor que está en su casa. Entonces, ella fue al templo, fue al Señor, fue en busca del Señor, quien sana. El Señor es nuestro bálsamo, nuestro ungüento. Él tiene esa palabra, ese lugar de sanidad. Y Él es bueno, pero la murmuración que desencadena el chisme es un fruto de la amargura. Y es un pecado que da expulsión, escúchame. Es un pecado que da expulsión de las cosas sagradas, de las bendiciones y también de los lugares santos. Ten cuidado, porque la murmuración, cuando sale en chisme y da lugar al pecado. Y por ese pecado somos expulsados por Dios mismo de la bendición y de la gloria de Dios. Por eso a veces hay desánimo en tu vida, porque has caído en eso. Así que hay unos protocolos que Dios nos está enseñando. Nosotros no podemos caminar con Dios y andar metidos en toda esta atmósfera que trae desánimo. No le podemos dar lugar, porque si tú le das lugar al enemigo, pues él te coge y toma ventaja. Cuando tú ves la amargura que había en Ana, es un estado de enojo, de resentimiento, que a menudo está dirigido hacia Dios y hacia una persona, y hace que se desprecien las bendiciones de Dios. La amargura viene cuando uno no responde con una perspectiva bíblica a las difíciles circunstancias de la vida. Tienes que saber que hay momentos en la vida muy difíciles, muy oscuros. Y si nosotros no respondemos a esos momentos pegados a la palabra del Señor, terminamos llenos de amargura. Por eso es que hay creyentes que después de caminar años y años con el Señor, de estar en una iglesia recibiendo bendiciones, llegan los momentos duros y no enfrentan esos momentos con todo lo que se les ha enseñado, con todo lo que han aprendido. No enfrentan esos momentos aferrados a la palabra, terminan alejándose en pos de sus propios deseos, creyendo que podrán vivir de la experiencia que han adquirido, y hasta hablando mal. Y eso solo se entiende porque sabemos que se apartaron de los principios de las Escrituras. Entonces nosotros, si tú y yo no abandonamos o dejamos ir la amargura, esa amargura se va a incrustar en tu corazón y crecerá y dará fruto que estorba la vida de la persona en la que se clavó esas raíces. Y eso contamina a muchos. Cuando tú lees Hebreos 12, del 5 al 15, habla Dios en medio de lo que trae la disciplina del Señor. Y dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes. El verso 14 dice: busca la paz con todos y la santidad. El verso 15 dice: mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos se han contaminado. La amargura viene porque no somos libres del enojo. Por eso es que Efesios 4:31 dice: sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo.
Esa amargura, ese estado permanente de enojo y resentimiento. Eso de que mantienes enojado es porque hay raíces de amargura. Todo te enoja, hasta las buenas palabras, hasta los buenos gestos. No disfrutas lo grande, pero tampoco disfrutas lo pequeño. Hasta los gestos de amor los malinterpretas como presión, molestadera, qué pereza. Y hay muchos signos de resentimientos, de amarguras aún en los pensamientos. A veces la gente anda en su mente con la persona que le ha lastimado. Piensa en esa persona y se enoja. Hace todo lo posible por no ver esa persona, por no recordar ese evento, esa circunstancia que le ha causado dolor. Hay un deseo sutil, allá profundo, que esa persona pague por lo que te hizo. Y en lo profundo del corazón como que ni te importaría si le pasa algo malo a esa persona. Entonces hay cosas que están ahí. La amargura intensifica ese grado de ira, de enojo, de maledicencia, de malas palabras en tu boca, de esa gritería. Saca esa ira fuera de control, usando palabras que dañan, que deterioran. Hay muchas cosas que se desencadenan. Entonces, la amargura entristece al Espíritu Santo. Y un espíritu amargo te hace difícil, frío, es complicado vivir con una persona así. Yo sé que tú no quieres ser más así, por eso estamos aquí hoy, diciéndote que el Espíritu Santo puede cambiarlo todo. Porque la voluntad de Dios es que tú vivas pleno y dichoso, sin la influencia de todos estos enemigos. Eventualmente te puede destruir. Hay un remedio para todo eso. El Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestro lecho, y callad. O sea, tenemos que apartarnos del pecado si queremos vivir en la plenitud y en la dicha del Señor. Tenemos que respetar al Señor y su palabra si queremos estas bendiciones. Pero también tenemos que meditar. Tenemos que hacer esto, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, arrodillarnos y pedírselo. Cuando en Efesios 4:31 dice que quitemos todo eso, es que hay que hacerlo. Nos nazca o no nos nazca, debemos esforzarnos. Dios nos dice esto, pero nosotros tenemos que pedirle su ayuda y nosotros tenemos que esforzarnos para hacer lo que Él dice. Porque mira, Colosenses 3, cuando tú lees Colosenses 3, del 8 al 17, nos enseña en resumen que la amargura hace una separación, porque el pecado hace separación con Dios y con los demás. Entonces primero viene una separación vertical con Dios y luego empieza a haber una separación horizontal con las personas. Entonces Colosenses dice que nosotros debemos practicar el perdón, porque el perdón trae unidad. Así que confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Esto hay que hacerlo, para que pueda salir todas esas amarguras, pueda ser libre de todo desánimo. La cura del desánimo, de la amargura, del resentimiento, del enojo, es la mansedumbre. Es esa confianza, es decir, la mansedumbre es aceptar que los métodos de Dios son buenos y funcionan. Entonces, si tú aceptas esta palabra, si tú la recibes, tú vas a entrar en un nuevo espíritu, en el Espíritu de Dios, que no murmura, que no discute, que no toma represalias, y que acepta las disciplinas del Señor también para ser transformados por Él. Entonces la gracia te guardará de la amargura. La gracia es la palabra, el Evangelio. Mira que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Necesitamos hoy de su gracia. Antes de desatar una palabra profética que Dios me dio para que te aferres a ella en este tiempo, yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo para que nos limpie. Él nos ha confrontado esta mañana, Él nos ha hablado de todas estas cosas a profundidad y nosotros tenemos que, conscientes o no, arrodillarnos delante de su presencia y que tú aproveches este momento con Dios para que el Señor te levante de todo desánimo y te libre de todas esas raíces.
que hayan venido por enojos, por envidias, por amarguras, que trajeron murmuraciones, que desencadenaron chismes y que estás envuelto en toda esta atmósfera destructiva de desánimo y muerte, donde el único que te habla ahí es el enemigo, con palabras de menosprecio. Él ha puesto sobre ti una atmósfera de escasez, de perturbación, de separación, hasta de divorcio, hasta de contienda, de celos, de iras, y estás mal. Estás mal espiritualmente, y si hoy no lo reconoces te vas a quedar así. Tú tienes quien te levante. Yo quiero decirte, tú tienes quien te levante. Ahí donde estás, dile: yo tengo quien me levante. Así no sientas fuerzas, así el desánimo sea muy grande ahora, así estés muy envuelto en muchas cosas. Hoy el Espíritu Santo va a hacer una obra de liberación en tu vida. Entonces yo sí te quiero pedir que nos tomemos un minutico, unos 2 minuticos, para hablar con el Espíritu Santo sobre esto y permitir que Él nos libere. Espíritu Santo, yo oro en esta hora con todo mi corazón por todos nosotros, Señor, por todos nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sé tú librándonos y limpiando nuestra vida de todo enojo, de toda amargura, de todas estas envidias, de toda esta atmósfera en la que sabiendo o sin saber hemos caído en estos pecados, en estas murmuraciones, en todas estas cosas que lo único que hacen es desencadenar en nosotros un desánimo tan grande, Señor. En todas estas deshonras, ahí donde tú estás, habla con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya te ha dicho, ya te ha hecho caer en cuenta de que hay enojos dentro de ti. Arrodíllate delante de su presencia, y mientras cantamos al Espíritu Santo, mientras le decimos: Espíritu Santo, haz lo que tú quieras en mí, tú vas a tener un momento de intimidad, porque tú tienes que hablar con el Señor en esta hora. Porque el Señor te ama y el Señor te quiere liberar en esta hora de toda aflicción. Que como Ana, quizá con desánimo, con amargura de espíritu, oró ante Jehová, hoy lo hagas tú. Porque el Señor va a estar escuchando esa oración. El Señor va a estar escuchando esa oración. Por favor, esfuérzate. Esfuérzate ahora. Y entra en esa presencia del Señor. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Vamos, iglesia. No pierdas el enfoque de este momento. Es un enfoque de estar concentrado delante de Dios, para que Él pueda transformarte, para que Él pueda cambiarte, para que Él pueda liberarte. Como Ana oró delante del Señor, empieza a hacerlo tú, mientras escuchas esta adoración. Necesito escuchar tu voz, necesito encontrarte. Ten misericordia, Espíritu Santo, Señor, de todos nosotros. y estar en tu presencia. Líbranos hoy de todos esos enemigos espirituales Para adorar tu majestad. que han logrado engañarnos, Espíritu, que han logrado dañarnos, que han logrado desanimarnos. mi mejor amigo, Perdona nuestros pecados, Señor, quédate conmigo, y límpianos esta mañana, Señor. no me dejes, necesito ir tu. Si has perdido la reverencia, recupérala en este momento, recupérala en este momento. Si tus pasos te han llevado lejos del Señor, vuelve tu mirada a Él, levanta tus brazos y dile: te necesito, Señor. Estoy lejos de ti, Señor, pero hoy me aferro a tus pies, beso tus pies, Señor, me aferro a ti, te necesito. Ahí yo te pido, Espíritu Santo, que tomes cada persona y que vayas allá a lo profundo y arranques esas raíces de enojo, de amargura, y que hagas una transformación, un milagro en todos, para que vuelvan a los hogares.
todo lo que se ha perdido, esa calidez, ese amor, esa consideración, para que se vaya el enojo y venga la alegría, para que se vaya la perturbación y venga la paz. Te necesitamos, Espíritu Santo. Haznos conscientes, haznos libres, haznos como tú, danos un corazón como el tuyo, Espíritu Santo, cargado de amor, de paz. Cambia aún nuestras miradas. Que vuelva el romance a los matrimonios. Que vuelva el buen trato en casa. Que vuelva esa amistad con los hijos, ese respeto a los padres. Que vuelva esa voz que alienta, que fortalezca. Saca el desánimo hoy de estas vidas, Señor. Y levántales, porque nosotros pedimos ayuda a ti, Señor. Nosotros tenemos quien nos levante. Tú nos levantas. Tú eres nuestro amigo, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y queremos caminar en pos de ti. Rompe hoy toda maldición. Rompe hoy todo cúmulo de malos comportamientos, de malos hábitos. Libéranos, Señor. Haznos nuevos. Haznos nuevos. Haznos nuevos. Permítenos desechar esas maneras incorrectas y conscientemente trabajar y esforzarnos por hacer las cosas como nos estás enseñando esta mañana. Yo bendigo las familias con plenitud, con dicha, libres de todo enemigo espiritual, y te doy gracias. Quiero declarar esta promesa sobre tu vida que está en el Salmo 37. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. No alimentes pensamientos ni relaciones que te dañen, que hablen veneno. Mantente rodeado en ambientes de grandeza, de nobleza. Predica del Señor, ora por otras personas, mantén amistad con gente de fe, con gente de honra. Dice el Salmo 37, confía en el Señor, haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo sé que a veces nos desanimamos porque hay frustraciones, porque hay deseos no cumplidos, porque van pasando los años y como que no ves aquello que anhelas. No es malo anhelar algo con todas tus fuerzas, no es malo, pero vamos a confiar en el Señor. Confía en el Señor, haz el bien, establécete en la tierra, no andes de aquí para allá. Me voy a establecer confiando en el Señor, caminando con el Señor. Mantente fiel. Deleítate en el Señor, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te desconectes del Señor, no rechaces su palabra, no te desconectes de nosotros, de tu iglesia, de tus pastores, porque el enemigo está al acecho. Y nosotros representamos cobertura de Dios, representamos protección, visión de Dios, guía de Dios, bendición generacional. No te distancies de nosotros, que nosotros te amamos y te bendecimos. Sirve a Dios, ora por otros. Dios concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo 37. Confía en Él y Él hará. Dios va a actuar, iglesia. Recibe esta palabra. Dios no es ajeno, Dios no ignora, Dios no es insensible. Dios es bueno, es justo, es bondadoso. Él tiene planes, Él tiene propósitos. No estés enojado con Él. Dios va a actuar. Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe de qué manera, Él sabe a quién va a usar. Él sabe todo eso. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Tranquilo, que Dios te defiende, pelea por ti, te levanta. Tú tienes quien te levante. Él pone mesa llena delante de tus angustiadores. Tú tienes quien te levante. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hay que esperar con paciencia, no con desespero, porque el desespero trae enojo. Y el enojo amargura, y la amargura envidia. Y bueno, todo esto desánimo. No te irrites ante el éxito de otros.
de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Vas a heredar. Recibe esta palabra, vas a heredar tierra si esperas en el Señor, si confías en Él. Él te dará lo mejor de lo mejor, lo mejor de la cosecha. Si lo colocas a Él en primer lugar, lo demás va a caer en su respectivo lugar. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Mantente sencillo. A los ojos de Dios, sé un hijo de Dios obediente. El Señor sabrá cuidar de ti, sabrá defenderte y sabrá prosperarte. Los malvados conspiran contra los justos, crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada los atravesará de corazón y su arca quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdurará para siempre. Otra versión dice que el Señor salva a los justos y le da fuerza en los momentos difíciles. El Señor lo está haciendo hoy para ti. El desánimo se va, pero vienen las fuerzas del Espíritu Santo sobre tu vida. El Señor los ayuda y los salva del peligro. Él nos protege de los perversos, porque han buscado refugio en Él. Así que terminemos esta mañana como lo hizo Ana, después de haber decidido poner toda esa situación en manos del Señor y descansar. Ella fue al templo, confió en el Señor, se consagró y luego volvieron a la casa para hacer lo suyo. Verso 19. Levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Te pido, Señor, que hoy te acuerdes de los que como Ana estamos haciendo voto delante de ti, de los que hemos decidido esperar en ti con paciencia. Acuérdate, Señor, acuérdate de nosotros, tus siervos. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces que estamos esperando en ti. Haz esos milagros, Señor, para tus hijos, para tu iglesia. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedí a Jehová, se cumplirá, iglesia, el tiempo y tú darás a luz el Samuel que Dios tiene para ti. Samuel en lo humano y conforme a su familia y a las leyes naturales, no era para ser sacerdote, no era para ser profeta y no era para ser juez, ni pastor de reyes, porque él fue el pastor de David. Pero Dios lo tenía para eso. Nada ni nadie puede detener lo que Dios ya determinó hacer. Nada ni nadie puede impedir que te sea entregado lo que Dios ya separó para ti. Así que tranquilo, ni voces, ni acciones de otros, ni circunstancias adversas van a impedir que Dios cumpla sus propósitos. Mantente fiel y tú los vas a poder ver y los vas a poder disfrutar. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto. Esta familia nunca dejó de honrar al Señor, ni por la distancia, ni por las limitaciones, ni por las adversidades. Nunca abandonaron el templo, nunca abandonaron sus ofrendas, sus diezmos. Son cosas que estaban arraigadas en esta familia, que hacerlas no dependían de las circunstancias, sino de las convicciones. Las convicciones te mantienen fiel. Cuando tú pierdes las convicciones, pierdes la fidelidad. Y la Biblia dice que Dios pone sus ojos sobre los fieles. Después que Ana lo hubo destetado, llevó a Samuel consigo al templo con 3 becerros de efa, una vasija de vino. Lo trajo a la casa de Jehová y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ana llega y le dice: ¿Recuerdas, pastor? Cuando yo vine aquí pidiendo un milagro, míralo aquí.
¿Recuerdas mi promesa? Mírala, vine a cumplirla. Es decir, no olvidemos las promesas, no olvidemos los pactos hechos a Dios por las circunstancias. Dios nos dice, mantente fiel. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Debemos ir profundo con Dios y en serio. Y Dios va a venir profundo y en serio contigo. Es tiempo de no ser cristianos que solo nos gusta que Dios me va a bendecir, pero no nos gusta cumplir con lo que el Señor dice en su palabra. Por eso es que hoy vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como Ana lo hizo. Porque es que nuestros diezmos son la expresión de la obediencia a su palabra. Yo he visto que cuando empezamos a hablar en la iglesia de diezmar y ofrendar, un mundo de gente se empieza a desconectar. Y yo digo, ¿pero por qué? Si podemos recibir la palabra completa y ser bendecidos de manera completa, volvernos gente seria, profunda con el Señor, que no comemos cuento de lo que dicen otros, que vamos a la palabra. O sea, nuestros diezmos son la expresión de nuestra obediencia a su palabra. Y nuestras ofrendas son la expresión de nuestra gratitud por tenerlo a Él, que se ofrendó por nosotros. Es la expresión de nuestro amor por su obra, por su casa, que Dios nos permita entender cómo amar su casa y su obra. Yo te pido eso, Espíritu Santo, que tú te reveles a tu pueblo. Que nuestras ofrendas son un enlace de bendición, de cobertura permanente, de protección y victoria. Nuestra gratitud debe ir por encima, antes que nuestra necesidad. Porque Dios bendice a los agradecidos, ayuda a los justos y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. También la fuerza financiera. Hoy podemos decirte, no tengo la fuerza financiera para esto. Pero Señor, yo te he amado, te he honrado y te he servido. Y yo sé que tú vas a multiplicar las finanzas que necesitamos para lo que viene. De todo lo que Dios te permite recibir, de todo lo que Él ponga en tus manos, tú debes apartar el 10% que se llama el diezmo. Y eso es innegociable. Con el otro 90% es que tú ofrendas y con lo otro tú vives. Pero Dios siempre va a bendecir. Ahí en pantalla nos van a colocar los datos de la cuenta mientras yo oro. Tú vas a preparar tus diezmos y tus ofrendas. Y mientras adoramos al Señor aquí con Jigmar, tú vas a estar delante de Dios, tomando en serio todo lo que Dios te ha dicho y adorando al Señor. Señor, hoy bendigo estos diezmos y estas ofrendas, porque de lo recibido de tu mano damos para ti. Aquí está, Señor, nuestra obediencia, aquí está nuestra gratitud, aquí está nuestra honra, aquí está todo de lo que tú nos has dado, nuestros diezmos y ofrendas para ti. Como Ana vino a tu templo para agradecer, así nosotros venimos. Como Ana vino para hacer pacto, así nosotros venimos, Señor. Y no nos olvidamos de las promesas y el voto que hemos hecho. Gracias, Señor, yo bendigo a tus hijos. Y yo sé que tú eres un Dios de imposibles. En el nombre de Jesús. En este tiempo, por favor, les adoramos al Señor para que Dios Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. abandonaremos tu No casa, tengo Señor. temor en mi Abandonaremos corazón, tu casa, tú tienes el control. tu obra y tu visión, porque No vista la vida. tengo temor
porque allí hemos sido bendecidos. Gracias, Señor. No me falta Multiplica, Señor, nada si te tengo a ti. al que no tiene nada. No me falta nada. Multiplica las fuerzas al que no tiene millones. También la fuerza financiera. Recibe, Señor, te lo pedimos. Te devolvemos nuestros diezmos, Señor, son tuyos. Ofrendamos para ti, yo te ruego que tú recibas esta honra, Señor. Tengas a bien bendecirla y tengas a bien multiplicarla. Te doy gracias por ese pueblo que hoy ha determinado mantenerse fiel sobre la tierra y que esta promesa del Salmo 37 se haga realidad en sus vidas y en sus generaciones. Hoy sellamos esta palabra profética con nuestras ofrendas y te agradecemos porque tu palabra nos salva la vida, Señor, porque vivir por tus principios es lo que nos prospera. Hoy bendigo cada vida y cada familia y te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios de imposibles. Al que está enfermo, sánale. Al que está perturbado, libérale. Al que tiene una preocupación, respóndele, Señor. Escucha las oraciones de todos nosotros y gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú te llevas el desánimo y todo enemigo espiritual. Gracias, muy agradecidos en el nombre de Jesús.